Amadísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, estamos en esta celebración de cierre de trimestre, donde nuestros niños pues van a tener su espacio para poder bendecir el nombre de Dios delante de toda la congregación, delante de toda la iglesia. Y también, hermanos, pues van a estar con nosotros aquí recibiendo lo que es la instrucción de la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Quiero, hermanos, que leamos en el Evangelio de Jesucristo según el relato de Lucas. Capítulo número 2, vamos a leer en esta oportunidad. Lucas, capítulo número 2, vamos a leer el versículo número 52 específicamente. Dice de esta manera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Le invito a que me acompañe. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos en esta tarde muy especial de tu día santo, en este hermoso culto, Señor, donde ya hemos cantado esas alabanzas a tu nombre, y ahora, Señor, queremos reflexionar en tu palabra. No solamente tu iglesia adulta, sino ahora en la compañía de nuestros niños, de esta iglesia, Señor, de la cual nos permites ser parte. Te rogamos, bondadoso Dios, que mientras meditamos en tu palabra, tu Espíritu sea el que nos dirija, y que tanto pequeños como adultos estemos atentos a lo que tú nos quieres decir. Te rogamos que nos bendigas a todos, Señor, y nos permitas así edificarnos en nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a meditar en esta hermosa oportunidad en unos minutos en un tema que le titulamos ¿Cómo crecer en gracia y sabiduría? Así le hemos titulado a nuestra meditación. Ese es el tema que nuestras hermanas de la directiva infantil nos pedían para que analizáramos en esta hora. Y el propósito de este tema es que los niños comprendan, ¿verdad?, que es necesario crecer en tres áreas muy importantes en nuestra vida: en el área espiritual, como también en la estatura, porque dice ahí la palabra de Dios que Jesús crecía en tres áreas. Dice que Él crecía. ¿En qué dice que crecía, hermanos? Que crecía en sabiduría, y también crecía en estatura, y crecía también en gracia para con Dios, dice, y para con todos los hombres. Tres áreas muy importantes en las cuales nuestros niños de la iglesia deben crecer: en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, no omito decir que como padres, hermanos, somos, podríamos decir, los elementos importantes para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos en todas las áreas, porque cuando hablamos de estatura, sabemos que nosotros como padres somos los que proveemos para ellos el alimento, proveemos para ellos el que puedan estar saludables en su cuerpo físico. Que si se enferma el niño, usted como padre, ¿qué es lo que hace? Se preocupa y va bueno, antes de todo oramos a Dios, ¿verdad? Y luego de eso vamos a buscar la ayuda a través de los médicos, a través de los doctores. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos preocupado por nuestros niños cuando estos se enferman, hermanos? ¿Verdad que todos? Bueno, esa es nuestra responsabilidad, porque no podemos, digamos así, hermanos, ver que nuestros niños están enfermos y nosotros no hacer nada.
sería inconsciencia la nuestra y también sería ingratitud el que nosotros no actuáramos prestamente ante la enfermedad de nuestros niños o ante algo, ¿verdad?, que esté, digamos así, limitando a que el niño vaya desarrollándose físicamente de una manera normal. Por ejemplo, usted ve que un niño van pasando los días, los meses, los años, ve que come y come y come y no se le ve digamos un desarrollo físico, ¿verdad? Siempre lo ve palidito, algo demacrado. Aparte de eso lo ve algo panzoncito, ¿verdad? Y con las piernitas así bien delgaditas. Usted no lo va a pasar, ¿qué, hermanas? Por alto, ¿verdad? Usted rápidamente va a decir que a este niño algo le está pasando. Lo voy a llevar a pasar consulta para ver qué es lo que está deteniéndole el crecimiento. Es parte de nuestra preocupación que nuestros niños crezcan en estatura y crezcan como saludablemente. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermanos? También es parte de nuestra responsabilidad que nuestros niños crezcan en sabiduría. En sabiduría, hermanos, esta es una palabra bien amplia porque abarca todas las áreas de ¿qué? De la vida humana. Los niños es necesario que se desarrollen intelectualmente, pero también, hermanos, espiritualmente, intelectualmente, que como padres tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos porque nuestros niños se vayan preparando, ¿verdad?, académicamente en sus estudios. Si usted ve que un niño, por ejemplo, ya anda en 14 años y todavía está haciendo segundo grado, ya ese ya es un problema bastante complicado. El padre tiene que preocuparse también porque su niño, ¿qué, hermanos?, se desarrolle intelectualmente, ¿verdad? Intelectualmente. Eso podemos decir en el área de sabiduría. Y espiritualmente también, ¿verdad? Los padres, con cuánta, digamos, insistencia usted le pide a su hijo que, hermanos, que se vaya desarrollando en el conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo usted lo hace? Porque es bien importante que nosotros como padres, nuestros niños en estos tiempos, ¿qué es lo que más les gusta, hermanas, hermanos? ¿Qué es lo que más les gusta? La televisión ya casi ni caso le hace. Ahora más, su mayor entretenimiento, ¿cuál es? Es el teléfono, la tablet, los juegos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, como padre tenemos que estar bien a la expectativa que nuestros hijos no pasen todo el tiempo alimentando su mente de cosas que no van a ayudarles a crecer intelectualmente en sabiduría. A los niños es bueno inculcarles la lectura de libros, de repente, ¿qué, hermanos? Educativos, ¿verdad? Libros instructivos, digámoslo así de esa manera. Pero por sobre todo los libros que puedan existir en este mundo, es bueno que les inculquemos el estudio de la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante. Porque Timoteo, hermanas, sabemos nosotros que este joven dice que tenía una madre y tenía una abuela que eran bien responsables para que él aprendiera las cosas de ¿quién? Las cosas de nuestro Dios. Y por eso es que Timoteo llegó a ser lo que fue un gran siervo de nuestro Dios, porque a él se le inculcó el poder aprender, hermanos, la sabiduría de Dios, a conocer de las cosas de nuestro Dios. Y eso, como padres, tenemos responsabilidad también de inculcárselos a nuestros hijos. Sería el colmo de los colmos que usted se preocupe porque su hijo tenga un buen teléfono, una buena tablet, y no se preocupe porque tenga una bonita escritura. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿O no lo ve usted que sería el colmo de los colmos? Porque el teléfono lo puede destruir a un niño, ¿o no? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿O le va a enseñar usted a que lea a su niño la escritura en el teléfono? ¿Ah? ¿O en la tablet? No, eso no es correcto. Debemos de enseñarles a que nuestros niños tengan su santa escritura y que la cuiden y que la
escudriñen. ¿Cómo le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 15? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Ahí dice, y que desde la niñez ha sabido, ¿el qué dice? Las sagradas escrituras. Pero un niño difícilmente va a agarrar la Biblia y va a decir, mamá, voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar la escritura. Si uno como padre no les está diciendo, ellos, ¿qué pasa, hermano? La semana se pasa y no leen la palabra de Dios. Pero vea usted que Timoteo dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué dice? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego dice ahí más, el versículo que continúa. ¿Cómo dice ahí, hermano? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, dice, enteramente preparado, dice, ¿para qué? Dice, para todas las áreas, para toda buena obra. Entonces, como padre tenemos que contribuir al crecimiento también en la sabiduría de nuestros niños, en la sabiduría de las cosas de quién, hermanos, de las cosas de Dios. Y dice ahí la palabra de que Jesús crecía también, dice, ¿en qué más? En gracia delante de Dios y delante de quién, hermanos, de los hombres. ¿Cómo es que se adquiere la gracia de Dios? ¿Y cómo es que se crece en la gracia de Dios? Y cuando hablamos de que nosotros somos los responsables para que ellos crezcan en esa área, es que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros niños que valores morales, ¿o no, hermanos? A que sean sinceros, a que sean respetuosos, a que sean ordenados, enseñarles todo eso. Un niño educado cae en gracia o no cae en gracia, hermano. ¿Nunca ha visto usted un niño que llega donde usted y dice, paz, hermano? Le dice, ¿verdad? Qué bonito se oye. Pero esos niños así, hermanos, qué bonito es poderlos, digamos, saludar y todo eso. Pero esos niños, hermanos, que de repente, ¿verdad? Solo pasan corriendo, que de repente hasta casi se lo pasan llevando a uno, ¿verdad? ¿Qué dicen a veces los mayores? Ay, estos niños, dicen. Y ojo, que no estoy criticando a los niños que les gusta andar corriendo, porque ahora estamos hablando de que realmente como padres tenemos que contribuir para que nuestros niños vayan creciendo ¿en qué, hermanos? En gracia ante nuestro Dios y ante ¿quién más, hermano? Ante los hombres, ante las personas que están a quienes alrededor. En pocas palabras podemos decir, hermanos, que como padres somos los responsables de que nuestros hijos puedan crecer, hermanos, con una buena salud. También somos responsables que nuestros hijos puedan crecer, hermanos, en ese conocimiento de las cosas de Dios. Y también somos los responsables de que nuestros niños puedan crecer en esa gracia delante de Dios y delante de ¿quiénes? De los hombres. Asumamos esta responsabilidad, hermanos que somos padres y hermanas que son madres, y empecemos a trabajar en esas áreas para que de esa manera tengamos niños saludables y también tengamos niños que, hermanos, y niños sabios en el conocimiento, y también tengamos niños que tienen la gracia de ¿quién? Que tienen la gracia de Dios. Es bonito ver a niños, hermanos, cómo saben de la escritura, cómo saben de la palabra de nuestro Dios. Eso es maravilloso. Yo me acuerdo que cuando estaba en el departamento infantil, nosotros, hermanas, les comento de que a veces éramos, hoy ya casi no se hace eso, pero quienes estuvimos en el departamento infantil, cuando éramos niños, no me van a dejar mentir, de que íbamos a otros departamentos infantiles, y se hacían los que eran concursos bíblicos, de esgrima bíblico, de ojo de águila, que se hacían ejercicios de preguntas y respuestas. ¿Y saben qué? Ahí salía Ejercito, ¿verdad? Aquel muchachito así, ¿ve?
todo caretito, ¿verdad? Y yo andaba listo a contestar. Me acuerdo que allá por el año 95, por ahí así 94, yo andaba por los 14 años más o menos, o quiero ver los 13, 14 años, y participé por primera vez en un concurso bíblico en el departamento de jóvenes. Imagínese usted, distrito número 2, cerca de 27 iglesias, 25 iglesias. Y ahí iba su servidor, ¿verdad?, a representar el departamento infantil, el departamento de jóvenes. De aquel tiempo era el departamento de las moras, de las moritas, ¿verdad?, allá en Lourdes. Y allá a quien decía más versos de la escritura, a quien decía más versos de la palabra de Dios. Y pasaban los 27 jóvenes que representaban a cada una de las iglesias. Y decían los hermanos, no se vale repetir el mismo verso. Y entonces venía su servidor, ¿verdad? Yo agarraba, ¿sabe cuál era la estrategia que agarraba? Agarraba los salmos y empezaba, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya pasaba el otro, ¿verdad? Y ya cuando venía, me volvía a tocar, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y así, mire, y volvían otra vez a pasar. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y volvían a pasar los otros y después regresaban. No así los malos que no se levantarán delante de él. Y empezaban a recitar los salmos así de esa forma. Y agarraba, después cuando me terminaba el Salmo 1, agarraba el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así, hermanos, logré sacar el tercer lugar, imagínese usted. Pero imagínese 12, 13 años, ¿verdad? Todo, ahí va el hermano Gerson, ahí va ese niño que es de las moras, decían. Que se puede la escritura, que cómo, de dónde, cómo le caben tantos versículos. Es que realmente, hermano, había una instrucción de parte de quién, de parte de la mamá. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Ver en nuestros niños, hermanos, que tienen el conocimiento de qué, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Que, hermanos, es increíble poder ver a nuestros niños cómo fojean su escritura. Yo me acuerdo que tenía una biblita así chiquita, que esa, hasta ni sé cómo es que le hacía, pero así, cabalito, rápido, estaba ahí contestando. Es parte de qué, hermanos, de la instrucción que recibíamos. Entonces, vuelvo a repetir, como padres y madres, somos responsables para que nuestros niños crezcan en qué, hermanos, en una buena salud, una buena estatura, ¿verdad? Yo no crecí mucho, ¿verdad? Pero no quiere decir que no me alimentaron bien, como no, si comíamos bastante bien, ¿verdad? Pero realmente Dios así quiso que fuéramos pequeños. Pero, digamos, crecer en la sabiduría de la palabra de Dios, crecer en la gracia, ¿verdad? Eso siempre nos estaba martillando. Nuestra madre nos decía, siempre saluden, en la casa de oración no anden corriendo, respeten a los mayores, no anden gritando, porque esas son cosas, hermanos, que a veces nosotros como que no se las dijéramos a quienes, a nuestros, como que si no se las dijéramos a nuestros niños. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en nuestras congregaciones, hermanos? ¿Qué es lo que vemos en nuestras congregaciones? Vemos en nuestras congregaciones que nuestros niños a veces dejan mucho que desear. Y aunque digamos, hay que tenerles paciencia porque son, ¿qué decimos? Porque son niños, sí hay que tenerles paciencia, pero también hay que analizar que si el niño muchas veces tiene un mal comportamiento, ¿por qué será, hermanos? Porque no está recibiendo la instrucción que respectiva, no está recibiendo la educación que como padres y madres debemos de brindarles a ellos. ¿O no es cierto, hermanos? Así es de que, en primer lugar, debemos de asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como padres que tenemos, ¿verdad?, sobre nuestros niños para que ellos también puedan crecer en esa gracia
en esa sabiduría y en esa estatura. Ahora, nuestros niños, ¿verdad? Nos alegra mucho que hoy en este trimestre nuestros niños han finalizado lo que es el trimestre, o mejor dicho, han finalizado lo que es el estudio de los 37 puntos de fe de la Iglesia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? A nosotros nunca nos enseñaron eso cuando estábamos en los departamentos infantiles. A nosotros nos enseñaban de otras cosas. Nos enseñaban los 10 mandamientos, o nos enseñaban las historias de Sansón, la historia de David, la historia de Josué, la de Jonás. Y esa, pero yo no recuerdo que en algún momento hayamos estudiado los 37 puntos de fe de la iglesia. Y nuestros niños hoy en este trimestre los han finalizado. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y se deja ver, hermanos, cómo es que esto es de vital importancia, porque en el tiempo en el que vivimos, en este mundo, hermanos, donde a las cosas de Dios no se le brinda mucha importancia, nos damos cuenta, hermanos, cómo es que es necesario que nuestros niños conozcan la doctrina, porque allá en las escuelas, en la calle, hermanos, van a encontrar personas que les van a querer enseñar otras cosas, o les van a querer hacer les van a querer hacer que hagan cosas que no son correctas hacerlas. Y si nuestros niños tienen, hermanos, el conocimiento de la doctrina, qué bonito, ¿verdad? Que yo me acuerdo que mi hija nos contaba cuando ella iba a la escuela y decía, no voy a ir a la escuela. ¿Y por qué no vas a ir a la escuela hoy? Decía, porque va a haber cumpleaños ahora en la escuela. Hoy en la escuela mañana van a celebrar un cumpleaños a un compañerito. Y yo le dije a la maestra que no iba a ir, porque nosotros no celebramos. Oiga, qué bonito. Eso es lo que ella decía. Ella nos llegaba diciendo eso. El 3 de mayo, ¿qué es lo que celebra el mundo? El día de la cruz, ¿verdad? Igual llegaba ella, mañana no voy a ir a clase. ¿Por qué? Porque dijo la maestra que iban a hacer que iba a ser el día de la cruz y que hay que llevar fruta. Y yo le dije que nosotros habíamos aprendido en la palabra de Dios que eso no lo debemos hacer. Mire qué bonito es que nuestros niños tengan el conocimiento de ¿qué? De la palabra de nuestro Dios. Pues hoy nuestros niños han terminado eso y podemos decir, hermanos, que nuestros niños pues tienen una base de lo que es la enseñanza de la iglesia. Aquí en el texto que hemos leído dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Y en qué más dice que crecía, hermanos? Crecía en gracia delante de Dios y de quienes, y de los hombres. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Y vamos ahora a los niños de nuestra iglesia, ¿verdad? Les vamos a decir a nuestros niños que ellos tienen que aprender ¿de quién? ¿De quién deben de aprender? De Jesús, el Hijo de Dios, que Él crecía ¿en qué dice? En sabiduría. Él crecía en sabiduría, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así nuestros niños tienen que crecer en sabiduría, no solamente en estatura, como nuestra hermanita que hoy va ¿para dónde? Para el aula, ¿para qué? Para el departamento juvenil. Qué bonito, ¿verdad? Y así le va a pasar a quienes, a todos los niños, ¿no es cierto, hermano? Sí, porque ya uno se para a la par de ella, ¿verdad? Y ya va quedando uno como, hermanos, va quedando bien pequeñito. Qué bonito es ver a los hijos crecer, ¿o no, hermanos? Es bonito ver a nuestros niños crecer. Me acuerdo cuando mis hijos decían, ya voy a estar en los jóvenes, decían. Hasta contaban los días, ya poquito me falta para cumplir los 12 años. Pero les decía yo, pero no solamente se trata de crecer ¿en qué? En estatura, sino que se trata también de crecer ¿en qué, hermanos? En la sabiduría de Dios. ¿Qué le parece si a nuestra hermanita, verdad, ya como joven, así como los jóvenes en este año,
han participado en qué, en los concursos bíblicos. También nuestra hermanita, ¿verdad? Ya en el concurso bíblico, ¿verdad? ¿Y de qué se va a tratar? Y empieza ella a ir creciendo ¿en qué, hermanos? En la sabiduría de Dios. Hay que aprovechar ese abanico de oportunidades que en la iglesia se nos brindan para poder, ¿qué, hermanos? Para poder crecer en la sabiduría de nuestro Dios. Cuando se está aquí en la casa de oración, esa es una oportunidad que nosotros tenemos para, ¿qué, hermanos? Para crecer en la sabiduría de Dios, ¿o no, hermanas? Claro que sí. Así es que nuestros hermanitos, a nuestros niños, ¿verdad? A los que ya saben escribir, una recomendación para ellos, ¿verdad? Y a ver quién de los niños se las pide, ¿verdad? Algunos quizás están demasiado pequeñitos, pero otros que ya están más grandecitos, bien que ya pueden hacerse, digamos, la idea de andar siempre su escritura, su libretita de qué, hermanos, de apuntes. ¿Quiénes de los niños y jóvenes acostumbraron en esa etapa a anotar los temas? Porque fíjense de que hay un caso, y aquí a nuestra hermana, ¿verdad? Se me olvida, Andrea, ¿verdad? Andrea, puede ser de que el cambio del aula de niños hacia los jóvenes, puede ser que de repente lo sienta, ¿verdad? Bastante drástico. Y que, por ejemplo, ¿verdad? Allá con los niños en la clase infantil, ¿qué es lo que hacían los niños allá? Cantar alabanzas, que de repente les daban la clase infantil, de repente les ponían a hacer alguna manualidad, alguna dinámica y todo eso, ¿verdad? Que siempre va relacionada al estudio que están teniendo. Pero ahora nuestra hermana Andrea, ¿verdad? Ya no va a estar allá haciendo manualidades, dibujando, coloreando, sino que ahora, mientras los niños están allá en la clase infantil, ¿a dónde va a estar ella, hermanas? Aquí va a estar, ¿verdad? Aquí va a estar. Y aquí ya no va a ser muñequitos. Fíjense que, a saber por qué, pero uno trae de los niños esa costumbre. Y yo me acuerdo que a veces en la escuela de adultos me ponía a dibujar muñecos ahí, a hacer figuritas ahí, cuando ya me habían pasado al departamento de jóvenes. Entonces nos dijeron a nosotros, mejor ande una libretita y vaya, en lugar de estar haciendo muñequitos, anote el título del tema que el hermano va a exponer. Y anote también los textos que el hermano va a ir citando. Porque de repente, hermana Andrea, ¿verdad? Aquí va a sentir sueño. ¿Verdad que se siente sueño aquí, hermana, o no? Imagínense que hay quienes que mejor prefieren estar afuera. Y ese es un mal hábito. Ese es un mal hábito. ¿Qué le parece a nuestra hermana Andreita digamos, ya como joven, se siente aburrida? No, aquí no me gusta, y mejor se sale. Mejor se está allá afuera. Va a crecer en gracia, va a crecer en sabiduría. Y va a crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. No, porque va a decir, bueno, si nos aferramos a los hombres aquí, por allá están los porteros y van a decir los hermanos que guardan la puerta. No, Andrea dice, mire, solo afuera pasa. No le gusta estar aquí adentro, ¿verdad? No le gusta estar aquí en los cultos. Solo afuera le gusta estar. Entonces hay que buscar medios para poder, aprovechar la oportunidad que tenemos en cada culto para venir a adquirir la sabiduría de ¿quién, hermanos? La sabiduría de Dios. Dice el sabio Salomón, ¿verdad? Ahí en el Proverbios capítulo 1, versículo 5, dice, oirá el sabio, dice, y aumentará el, ¿qué dice? Nuestro niño, mire, ya viene nuestra hermana Andreita con los 37 puntos de fe. Ya los conoce ella, pero ahora viene aquí a adquirir más sabiduría. Y a medida vaya creciendo en sabiduría, también va a ir creciendo en gracia. ¿Ante quién? Ante nuestro Dios. Porque nuestra hermanita, y así como también van a ser nuestros niños, ¿verdad? A medida van entrando a la juventud y que el mundo va presentándole a uno diferentes alternativas
que son desagradables a Dios. Entonces, la sabiduría que adquirimos de la palabra de Dios es la que nos va a evitar el ¿qué, hermanos? Apartarnos de aquello que es malo. Porque dice el sabio Salomón también en Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice, hermanas? El principio de la sabiduría dice, ¿qué dice que es, hermano? Es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahí está todo. Cuando se empieza a adquirir la sabiduría, así va entrando el temor, ¿o no es cierto, hermanos? Ahí va entrando el temor. Ahí va entrando el temor, porque cuando a uno le empiezan a decir, vivirá, si haces esto, vos solo te vas a hacer daño. Si haces esto, vos solo te vas a afectar, te vas a arruinar tu vida. Y ya cuando a uno se le presentan opciones en la etapa de la juventud, en la etapa de la adolescencia, y uno ya lleva el conocimiento de Dios, uno se detiene. Uno se detiene, hermanos. Yo me acuerdo que en una oportunidad un muchacho me ofreció un cigarro cuando tenía como 14 años y le digo yo nunca he fumado. No, pero ya vas a ver qué rico se siente, dale un toquecito. Así me decía, y yo le digo, no, yo nunca he hecho eso. Y me insistió tanto hasta el grado que le dije yo, pues señor, pues le dije. Le dije, a ver, le dije yo, y mire, solo como dicen, ¿verdad? Le pegué un jaloncito y sentí, hermanos, aquello horrible. Sentí aquello feo y ya no volví a hacerlo. ¿Para qué lo hice? Dije. Después me ofrecían licor y yo siempre tenía presente que no era correcto hacer eso. Porque el principio de la sabiduría es el temor ¿de quién? De nuestro Dios. Hay que enseñarle a los hijos, a los niños, que crecer en sabiduría significa el que nosotros vamos a empezar a adquirir esos conocimientos de la palabra de Dios, y que a medida vayamos creciendo en los conocimientos de la palabra de Dios, nosotros vamos a ir adquiriendo esa gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a retraer nuestro pie de hacer aquello que a Dios no le agrada. Vamos a retraer nuestro pie de hacer aquello que a nuestro Dios no le gusta. Y entonces las personas que nos conocen nos van a tener como unas buenas personas, como unos buenos jóvenes, como unos buenos, como unas buenas personas. Y van a decir, mire qué bonito de jóvenes, mire qué bonito de niña, mire qué bonito de jovencita. Qué bonito, ¿verdad? Es que la gente se exprese de esa manera de nosotros, desde los niños, ¿verdad? Que van creciendo y que se van desarrollando. Jesús dice que crecía en sabiduría y en gracia ante Dios, dice, y ante ¿quiénes? Mire, a la edad de 12 años, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue a dónde, dice la Escritura, los padres, dice, subieron a Jerusalén. ¿A qué iban? Dice, a adorar a Dios, o a empadronarse, dice ahí, ¿verdad? En Lucas capítulo número 2, del verso 40 en adelante, está ahí la historia. Pero quizás, hermanos, a la edad de 12 años, quizás Jesús podría estar jugando, corriendo. Pero ¿en qué estaba Jesús entretenido, hermanos? Según la lectura ahí, ¿en qué estaba entretenido Jesús? Dice que él discutía con los maestros y los doctores ¿de qué? Con los doctores de la ley. Imagínese usted. Un niño cualquiera, ¿qué podíamos encontrar haciendo a un niño de 12 años, hermanos? Mire, yo me acuerdo que habían veces que mientras las hermanas estaban en el culto femenil, ¿verdad? A la edad de 11, 12 años, ¿saben a qué nos íbamos nosotros? Hacíamos, como no podíamos llevar pelota, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hacíamos? Hacíamos bolsas, de bolsas, hacíamos las pelotas, ¿verdad? Esos son pero mire, en cambio Jesús, ¿qué hacía, hermanos? Él dice que discutía en el templo, dice, con los maestros, con los doctores de la ley. Allí discutía él. Entonces eso indica que Jesús
amaban las cosas de ¿quién? Amaban las cosas de Dios. Y eso debe de tener claro nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros adolescentes, que mientras otros desperdician sus vidas en diversiones, en cosas que no son de provecho, nosotros las debemos de aprovechar ¿en qué? En el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Mientras los jóvenes del mundo se divierten en juegos electrónicos, en juegos mecánicos, en las computadoras, en los teléfonos, en todo eso, los jóvenes, los adolescentes de la iglesia de Dios, ¿qué deberían de estar haciendo, hermanos? Hermanos, ¿qué deberían de estar haciendo? Leyendo la palabra de ¿quién, hermanos? La palabra de Dios, adquiriendo cada vez más sabiduría, conocimiento. Y siendo así, hermanos, van a crecer en gracia, como Timoteo, que Timoteo era un hombre que conocía de las cosas de Dios desde pequeño. A otro niño, ¿verdad? Que crecía en gracia y sabiduría dentro de la escritura. ¿Quién es? ¿Se acuerdan de Samuel, verdad? Samuel también era otro. Dice que desde pequeño fue llevado, ¿a dónde dice, hermanos? Al templo. Samuel nunca aprendió a jugar chibola, nunca aprendió a bailar trompo. ¿Por qué, hermanos? Desde pequeño fue llevado, fue dedicado, ¿para quién? Para nuestro Dios. Así nuestros niños pueden ser, ¿qué, hermanos? Dedicados y consagrados, ¿para quién? Para nuestro Dios. Pero como les decía al principio, como padres, somos ¿quién, hermanos? Los responsables. Para no coartarles las oportunidades para que ellos se desarrollen en la vida espiritual. Qué terrible es, hermanos, cuando a veces como padres nos interesamos tanto porque nuestros hijos se preparen intelectualmente, académicamente, y está bien, no vamos a decir que no, pero hermanos, no debemos de descuidar lo más importante de la vida del ser humano, como lo es el ¿qué, hermanos? La preparación espiritual, el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Samuel, mire, yo estaba leyendo por ahí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 22, se nos habla de un rey que a la edad de 8 años tomó el trono. ¿Quién se acuerda cómo se llamó ese rey? Josías, ¿verdad? Dice que Josías a la edad de 8 años, dice, tomó el trono, o sea, empezó a reinar sobre él. Y este hombre se convirtió en ¿qué, hermano? En un hombre que hizo grandes cambios en la nación de Israel, porque todo Israel, dice, se había vuelto en pos de la idolatría, pero Josías, ¿verdad? Por aplicar su corazón a las cosas de Dios, empezó a hacer cambios dentro del pueblo de Israel. O sea, quiere decir, hermanos, de que efectivamente nosotros como padres somos responsables para que nuestros niños crezcan en esa gracia y en esa sabiduría delante de Dios, pero también nuestros niños tienen que poner de su parte. Sí, es bueno divertirse. Eliseo, ¿verdad? Andrea, Pablito, todos. Es bueno divertirse, no vamos a decir que no, pero grábense esto en su mente. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su, ¿qué dice? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo, dice, tiene el ¿qué dice? Tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para divertirse, ¿no es cierto? Pero también tenemos que apartar tiempo ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Tenemos que apartar tiempo también para estudiar en nuestros estudios materiales, ¿verdad? Académicos. Porque ahora en estos tiempos, ¿qué es lo que más se está viendo en los niños, hermanos? Dijo alguien en una oportunidad, ¿qué clase de niños estamos formando? Niños dicen que ya no aman el estudiar, hablando académicamente, sino que ahora los niños, ¿qué es lo que más aman? El teléfono, los juegos, eso es lo que más aman. Pero de estudiar no quieren saber nada. Y si se les habla de las cosas de Dios, todavía peor, ¿verdad? Entonces, niños, hay que tener muy presente eso.
Jesucristo, Él crecía en gracia y sabiduría. Él buscaba las cosas de Dios. Le dicen sus padres: ¿por qué nos has hecho esto? ¿A los cuántos días encontraron María y José a Jesús? A los 3 días. Ya lo daban por perdido, ¿verdad? Ya no lo encontraban. Y lo fueron a encontrar ¿a dónde? En el templo, ¿verdad? Lo fueron a encontrar en el templo y le reclaman: ¿por qué nos has hecho? ¿Qué dice? Esto. ¿Y qué les dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me conviene que. Qué bonito, ¿verdad? Que la hermana, vamos a ver. Aquí nuestra hermana Dalila, ¿verdad? Así es, ¿verdad, hermano? Nuestra hermana Dalila por allá buscando a Timoteo. No es Mateo. Hoy no ha venido Timoteo. Nuestra hermana Dalila buscando. Bueno, ¿y Timoteo dónde está? Perdón, ¿dónde está Mateo? Y Mateo, y será que se me había ido. ¿Y qué? Y Mateo aquí está orando, mira. Y viene la hermana Dalila y yo buscándole afuera y Mateo aquí orando. Qué bonito fuera eso, ¿o no, hermano? O que por allá buscándola y Mateo aquí leyendo la escritura, haciéndole preguntas a quién, hermano, a alguna hermana o algún hermano de la escritura. Qué bonito, ¿verdad? Los niños a veces preguntan, ¿no es cierto, hermano? Y usted dígales cuando no tenga respuesta a las preguntas: mira, hijo, cuando estés en la casa de oración, allá en la iglesia, acércate a los hermanos y preguntarles a ellos, porque yo no te puedo contestar eso. Una vez se queda admirado con las preguntas que los niños le hacen a uno, hermano. Pero cuando ellos quieren saber, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Así es de que, hermanas y hermanos, qué importante es que trabajemos como padres, ¿verdad?, en esta área de procurar que nuestros niños crezcan en gracia y sabiduría delante de los ojos de Dios. Hoy nuestra hermana Andreita va a pasar al departamento de jóvenes, ¿verdad? Y queremos verla aquí siempre, ¿o no, hermanas? Sí, aquí, y verla pues ahí en las participaciones, ¿verdad? Y qué bonito eso, hermano, qué maravilloso. Va a ser una honra para quienes, para los padres. Y va a ser también agradable para quien, para la iglesia en general. Saber y decir: miren, ahí en la iglesia central hay una hermanita, Andrea se llama. Es hija del hermano ministro Andrés Hernández. Pero vieran, qué niña para saber de la escritura. O vieran ustedes, allí en la central hay un hermano que se llama Pablito. Vieran ustedes, qué niño para saber de la palabra de Dios. Esa es una honra y eso es agradable. ¿A quién, hermanos? A Dios y también a ¿quiénes? A nosotros también. Pero hay que, miren, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que trabajar y los niños tienen que poner de su parte también. Pónganse en pie, hermanos. Dejamos hasta acá esta meditación de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos por su atención. Pasa a vosotros, hermanos.